primeros milenios antes de Cristo, se dieron en algunas regiones del planeta condiciones propicias para el establecimiento de grupos humanos. Esto no significa que los sitios elegidos estuvieran exentos de dificultades, especialmente naturales, que las comunidades debieron superar con inteligencia, creatividad y trabajo colectivo. El descubrimiento de la agricultura es la razón de la formación de las primeras aldeas, pues la posibilidad de cultivar los productos necesarios para la alimentación trajo consigo el fundamental cambio de la vida nómade de cazadores-recolectores a la vida sedentaria. Con el paso del tiempo, nacieron las primeras ciudades, que fueron núcleos mucho más poblados que las aldeas, en las que comenzó la especialización del trabajo. Como consecuencia de ello, las relaciones sociales, económicas y políticas se hicieron cada vez más complejas. Tantos cambios culturales propició el establecimiento de las comunidades humanas en ciudades que se ha acuñado el concepto de revolución urbana. Desarrollo del comercio. La generación de excedentes en la producción agrícola generó la posibilidad de intercambiar con otras comunidades algunos productos por otros de los que se carecía, creando las primeras formas de comercio. Con el tiempo, el comercio se extendió a lugares cada vez más alejados de la región de origen. La actividad comercial fue de gran importancia en las civilizaciones del Oriente Medio, atravesado por diversas rutas terrestres, como también, más tarde, en torno al Mediterráneo. Organización política. Entre los grupos nómades, muchas veces existían jefes que lideraban las cacerías y tomaban algunas decisiones, pero con el establecimiento de las aldeas, la organización política se tornó mucho más jerárquica. Surge entonces la figura de un jefe que acumula en sus manos el gobierno de la ciudad y que tiene bajo su autoridad a todos los habitantes. Por lo general es a la vez el jefe político, militar, religioso, es decir, sacerdote, y administrador de las riquezas del templo, que además de ser el lugar de culto de los dioses, era también el centro económico desde donde se administraban las riquezas. La defensa. El hecho de que la tierra se constituyera en la principal fuente de riqueza y poder generó una lucha constante por conquistar nuevos territorios, además de la necesidad de defender los propios. Esto llevó a los habitantes de las ciudades a fortificarlas y a crear ejércitos permanentes. Los primeros sistemas de escritura. Los principios de la escritura, de las matemáticas y del cálculo son consecuencias de los cambios económicos generados con la agricultura, la ganadería y el comercio. Los recursos obtenidos de las labores económicas se acumularon en los templos y fueron administrados por los sacerdotes. Cada templo disponía de grandes cantidades de territorio, además de los granos, rebaños y enormes rentas. Esto implicó que los sacerdotes ya no confiaran en su memoria para el registro de tantos bienes. Para ello idearon un sistema que les permitiera llevar con fidelidad su contabilidad y que lo pudieran entender los demás miembros del grupo. Así fue como idearon una serie de caracteres que se representaban los diferentes productos. En definitiva, los sacerdotes, ya fueran sumerios, egipcios o chinos, no inventaron la escritura con propósitos mágicos o litúrgicos, sino con fines expresamente comerciales. Con la aparición de la escritura surgen los escribas. Quienes practicaban este oficio disfrutaban de una cómoda posición social y de mucho más prestigio, puesto que el manejo de la escritura se relacionaba con el manejo del poder y de la riqueza. La invención de la escritura marca el fin de lo que llamamos prehistoria y el inicio de la historia. Su gran importancia radica
en que revolucionó la transmisión del conocimiento de una cultura a otra y de una generación a las posteriores. La finalidad inicial de la escritura fue llevar la contabilidad de los productos agrícolas y ganaderos y dejar registro de los intercambios comerciales. Mesopotamia en la antigüedad. En el continente asiático se hallaba Mesopotamia, que en lengua griega significa entre ríos y designaba en la antigüedad al territorio comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates. El concepto de civilización mesopotámica se refiere a una serie de culturas que se desarrollaron en un mismo lugar geográfico. Algunas de estas culturas son las de los sumerios, los babilónicos, los acadios, asirios y caldeos. Los sumerios. Al sur de la Mesopotamia y muy cerca del Golfo Pérsico, floreció la cultura de los sumerios. Eran un pueblo de gente activa y muy hábil que logró imponerse a la naturaleza, como por ejemplo las inundaciones anuales producidas en la época de los deshielos de las montañas de Armenia. Controlaron los cauces de los ríos, construyendo los primeros canales de regadíos y desagües. Los sumerios, de los que no se sabe con exactitud su origen, aunque algunos suponen que provienen de los persas, los sumerios fundaron una serie de ciudades-estado. Cada una de ellas estaba gobernada por un jefe político y religioso a la vez llamado Patesi. Patesi era considerado representante del dios de la ciudad. El Patesi era el encargado de proteger el templo, controlaba la economía de la ciudad y administraba justicia. Las ciudades-estado más importantes de los sumerios fueron la ciudad de Ur, Uruk, Nippur, Lagash y Kafajah. Todas se desarrollaron en torno a los templos y estaban fuertemente fortificadas. Para levantar sus construcciones emplearon ladrillos y además adobes. Aportes culturales. Los aportes de los sumerios a la humanidad son muchos y muy importantes. Ellos fueron los inventores de la rueda. También explotaron los metales, especialmente el cobre, el que aprendieron a fundir y a transformar en herramientas y utensilios. Descubrieron además que mezclando el cobre con estaño obtenían un material mucho más resistente y duradero para confeccionar sus armas, el bronce. Se considera a los sumerios como los inventores de la escritura, la cual desarrollaron con caracteres en forma de cuña, por lo que se llama escritura cuneiforme. Hacia el año 2400 a.C., los sumerios fueron dominados por los acadios. Resurgieron por un breve periodo hacia el año 2000 a.C. y luego fueron nuevamente dominados por los babilónicos. Los babilónicos. Una cultura heredera de la Sumeria en Mesopotamia fue la de los babilónicos. Esta llegó a ser una de las más ricas y poderosas de toda la antigüedad. Aproximadamente en el año 540 a.C., la civilización babilónica fue barrida por los asirios o persas, quienes utilizando por primera vez en la historia el caballo y las armas de hierro, conquistaron a la rica Babilonia. Aportes culturales. El primer código de leyes que se conoce es el del rey Hammurabi, que gobernó entre los años 1792 y 1750 a.C. Este código legisla sobre los asuntos ciudadanos como el comercio, los castigos para los delitos contra la propiedad, el derecho familiar,
los impuestos y los derechos profesionales. Fue encontrado escrito en piedra, en caracteres cuneiformes. Los asirios. El pueblo asirio levantó por la fuerza de las armas otro gran imperio que se extendía por el oeste hasta el Asia Menor, por el norte y sur hasta el mar Caspio, por el sur a lo largo de la costa mediterránea hasta el río Nilo. Siria con su capital, Damasco, los pequeños reinos hebreos de Palestina e incluso el propio Egipto se rindieron a los ejércitos asirios. Asiria sucumbió ante otro pueblo del desierto, los caldeos. Aportes culturales. Su principal rey, Asurbanipal, construyó grandes y hermosos templos, reunió una inmensa biblioteca y con la ayuda de numerosos escribas compuso gran cantidad de textos sobre sus victorias guerreras. Los caldeos. El rey caldeo Nabucodonosor II, del 605 al 562 a.C., conquistó Jerusalén y Tiro y derrotó a los ejércitos egipcios del faraón Amasis en el año 568 a.C. Pero el dominio caldeo no duró mucho tiempo. 60 años después de la caída de Nínive, los ejércitos caldeos fueron derrotados por los persas, quienes, encabezados por su rey Ciro el Grande, ingresaron en el año 539 a.C. a Babilonia. Aportes culturales. El rey Nabucodonosor II construyó magníficos palacios con terrazas y jardines colgantes que dieron gran fama a Babilonia. El origen de los oficios. Con el advenimiento de la agricultura, dejó de ser necesario dedicarse diariamente a la búsqueda del sustento por la cacería o la recolección. Los miembros de la comunidad comenzaron a especializarse en diversos trabajos, muchos de ellos vinculados a la administración, al acopio e intercambio de los productos de la tierra, aparte de las labores propiamente agrícolas, creándose de este modo diferentes oficios. Del mismo modo, la existencia de tiempo libre generó en algunas personas la inquietud de conocer y comprender el medio que los rodeaba, surgiendo así, de algún modo, la ciencia. Mirando el cielo. Aunque los astrólogos caldeos solo prestaron atención al estudio del cielo con objeto de vaticinar el porvenir, fueron ellos los primeros en dividir el ecuador en 360 grados, y también fueron los primeros en agrupar los astros en constelaciones. Las familias humanas. La raza humana está dividida en grandes grupos o familias. Estos grupos están subdivididos a su vez en otras agrupaciones más pequeñas. Babilonios, asirios y caldeos pertenecían a la rama semita de la familia humana, a la que pertenecen también los árabes y judíos, y cuya cuna fue Arabia. Los persas formaban parte de otro grupo distinto, el grupo ario, el cual pertenece a la mayoría de las razas europeas. Probablemente la cuna de los arios fue el Asia Central hacia el norte de la India. De allí partieron una serie de grandes migraciones. Unos penetraron en la propia India, otros a través de Rusia y luego Europa occidental, esparciéndose en abanico, los celtas en Gran Bretaña, los teutones por Alemania, los griegos por las tierras del mar Egeo, otras gentes por Italia y por España. Egeos y fenicios en el Mediterráneo. La primera etapa de la historia del mundo occidental gira en torno al mar Mediterráneo, que ha sido llamado el mar de la historia. En él nacieron nuevos tipos de civilizaciones, las civilizaciones marítimas
que se formaron sobre sus islas o junto a sus costas. Para estos pueblos el mar fue un excelente medio de comunicación y el comercio marítimo fue muy intenso entre las diversas islas de la parte oriental del Mediterráneo. Este mar pasó a ser el centro donde se mezclarían las civilizaciones continentales con las marítimas. Las más importantes civilizaciones marítimas del mundo mediterráneo en la antigüedad fueron la cultura egea o también llamada cultura cretense, desarrollada en la isla de Creta. La cultura fenicia, que floreció en las ciudades de Tiro, Sidón y Cartago, y la cultura helénica, que creció en las costas occidentales de Asia Menor, en las islas del Egeo y en Grecia. De esta manera, en la antigüedad, este mar pasó a ser el centro donde se mezclarían y combinarían las civilizaciones continentales con las marítimas. Los egeos. Los egeos vivieron en la isla de Creta, situada en el Mediterráneo oriental, en la zona del mar Egeo. Excavaciones arqueológicas han confirmado el esplendor de esta vieja civilización. Son anteriores a los fenicios. Los egeos fueron los primeros en fundar una cultura urbana y marítima. La existencia de una serie de islas cercanas permitía una rápida y expedita comunicación, sin perder de vista las costas. En Creta existieron numerosas ciudades, Nosos, Festos, Agia Triada, las que posteriormente se unieron bajo la supremacía de la primera, que pasó a ser la capital. Se formó entonces un imperio marítimo o talasocracia, gobierno del mar, que dominó el comercio del mar Egeo entre los años 1600 y 1450 a.C., bajo la autoridad de soberanos que llevaban el título de minos, cuya existencia puede descubrirse en las leyendas, entre ellas la del Minotauro de Creta. Knossos se destacó en el plano exterior por un activo comercio, facilitado por su posición estratégica y por su dominio del mar. Fue un pueblo notablemente pacífico y artista. Los egeos han dejado testimonios de haber sido un pueblo artista, sobre todo por su destreza para confeccionar objetos pequeños y manuales construidos de arcilla, marfil, bronce y metales preciosos. Aportes culturales. Los egeos han dejado un interesante y fragmentario testimonio de su existencia, que se expresa en restos de tablillas con algunas inscripciones ideográficas, restos de cerámica y otros utensilios confeccionados en arcilla, marfil, bronce, oro y plata. Los hallazgos arqueológicos hablan además de la existencia de grandes redes de cañerías de agua potable, incluso de alcantarillado, como también confortables tinas para disfrutar de placenteros baños. Los fenicios. Los fenicios eran un pueblo de origen semita que se llamaban a sí mismos cananeos. Los griegos les dieron el nombre de fenicios, con el cual los conocemos hasta hoy. Vivían en la zona del Mediterráneo oriental, en la costa de Palestina, en una franja costera protegida por montañas. Se destacaron especialmente por su vocación comercial y marítima, lo que les permitió dominar el Mediterráneo e incursionar más allá de Gibraltar, hacia el Océano Atlántico, llegando a Inglaterra y también al continente africano. Los fenicios fundaron una serie de factorías y ciudades que no llegaron a constituir un estado propiamente tal, ya que cada una era independiente respecto de las demás. Entre las ciudades más importantes de los fenicios destacan Sidón, Tiro, Cubla y, de una manera especial, Cartago, que llegó a convertirse en la colonia más importante, formando un imperio que abarcó a todas las ciudades fenicias del occidente, aunque no ejerció un dominio directo sobre ellas. Son muy escasos los documentos fenicios encontrados. Conocemos de este pueblo
por las naciones de sus vecinos, los israelitas, los asirios, griegos y por los hallazgos arqueológicos que se han realizado. Fueron precisamente los griegos quienes agregaron las vocales. Los fenicios vivían en ciudades que gobernaba un rey cuyo poder era hereditario, pero que era asesorado por un consejo de ancianos que limitaba su autoridad. El edificio del templo era fundamental para los fenicios, puesto que bajo su protección se regulaban las actividades comerciales. Trabajaban muy bien la madera de sus bosques, las tierras de las llanuras y la recolección de minerales. Suministraron al oriente los metales. Se instalaron en Chipre hacia el año 900 a.C. y navegaron por las costas del mar Egeo y establecieron lazos comerciales con los atenienses. Hacia el año 1100 a.C. llegaron a las costas del Mediterráneo occidental y fundaron diversas colonias. Aportes culturales. Los fenicios tuvieron una gran vocación educativa. Al mismo tiempo que comerciaban, enseñaban los conocimientos que habían adquirido en el Oriente a los pueblos de Occidente con los que tenían contacto. Uno de los principales aportes de los fenicios a la humanidad lo constituye la invención del alfabeto, el cual consistía en 22 letras, todas consonantes. Las vocales fueron aportadas más tarde por los griegos, quienes adoptaron el alfabeto fenicio, así como otros pueblos. El alfabeto fenicio sirvió de base a los alfabetos griego, arameo y latino. Para navegar por el mar, las culturas mediterráneas debieron aprender a orientarse. Los fenicios usaron la posición del sol y de algunas estrellas para ello. Los fenicios fueron importantes en la fundación de ciudades como por ejemplo Cartago, la nueva ciudad localizada cerca de lo que hoy es Túnez, y la colonia de Gades en España, conocida actualmente como Cádiz. Por esta razón se conoce como gaditanos a los nacidos en Cádiz, en este importante pueblo español. El nombre fenicio viene de la palabra griega phoinikes, que significa rojo. Ello debido al color de la producción característica de Fenicia, los textiles. Los fenicios no solo fueron hábiles comerciantes y grandes viajeros, al parecer tenían además conocimientos médicos y odontológicos. De hecho, en 1841 se encontraron en una tumba de origen fenicio restos de una mandíbula con 6 dientes. Dos de estos, los caninos específicamente, se sujetaban con un hilo de oro. Desde entonces, el alfabeto fenicio invirtió el sentido usual de la escritura hasta ese momento, que era de derecha a izquierda. Dicho modo de escribir lo adoptaron los árabes y los hebreos, quienes aún lo mantienen. Los campesinos fenicios cultivaban principalmente cereales y vid, pagaban impuestos y estaban obligados a realizar un trabajo anual de prestaciones personales para el rey.